Alegoría mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría mexicana. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Lobo y estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy tengo la presencia de la maestra Patricia Chavero Gómez. Ella es investigadora asociada, desarrolla en el CITRU la línea de investigación, gestión y políticas culturales. Es maestra en sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Marlene. Agradecidísima con tu invitación y los temas que te interesan. Maestra, para entrar en esta parte de alegoría mexicana, que nos interesa siempre conocer, pues la historia, un poco de la experiencia de quienes se dedican a la cultura desde muchas áreas, en este caso usted, la gestión cultural. A mí me gustaría saber cómo inicia su carrera con relación a su interés por esos temas de gestión cultural. Desde la carrera en literatura dramática y teatro, cuando yo entré en el 89, en la década de los 80, me tocó el cambio de plan de estudios y me fui a la especialidad de dirección escénica. En algún momento nos daban clases de dirección de cine, dirección de televisión. Ahí fue una experiencia padre. Nos dio Enrique Segoviano, nos dio las clases de dirección de televisión y con muy pocos recursos, de cine te podría decir que lo que fue más bien resultó un curso de apreciación cinematográfica, muy padre, y con el caso de Segoviano se consiguió un acuerdo, fuimos a tomar clases a la Facultad de Comunicación, allá en CEU, hacia donde está el Centro Cultural Universitario. Entonces sí tuvimos el acceso a estudios, a foro, a manejar cámara, etcétera, y se formaron equipos donde hicimos producción de algunos programas que él nos propuso y curiosamente yo me encargué de la producción. En alguna de las grabaciones de estos programas nos quedó una producción muy bien hecha. Estaba muy bien el foro y dice el maestro Segoviano, ¿quién hizo la producción? ¿No? Y ya la directora, que es mi amiga Mónica Villaseñor, le dijo, pues la hizo Patti, ¿no? Entonces ya desde ahí como que estaba más orientada hacia las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones materiales de la realización del hecho escénico. Ya después entré al CITRU en el 93 y para el 94 tomé un curso. Trajeron, aquí confluyeron varias instancias, estaba Mario Espinosa al frente del Comodato de Teatros del Seguro Social, estaba el CENAR, no recuerdo bien ahora quién estaba en ese momento en el Centro de las Artes, y alguna otra instancia participó y en un verano trajeron a Jessica L. Andrews, de una directora de una compañía del Bajo Broadway. Y ella nos vino a dar un curso de formación de públicos y administración de proyectos. Ese curso del 94 a mí me cambió la perspectiva de todo. Desde ahí te puedo decir que pues puse mi atención en otras cosas, no en estos aspectos, ¿no? En el marco legal sobre cuáles son los requerimientos administrativos de un montaje, las cuestiones materiales, ¿no? De hecho, propuse un protocolo al CITRU, me permitieron hacerlo, que era las bases administrativas de la producción escénica. Está lejos ese proyecto y me fue muy mal. Me fue muy, muy mal, a pesar de que trabajé mucho, porque tenía que revisar cuál era el marco regulatorio de la producción escénica. Y mira, revisaba, no existía el internet, o sea, existía el internet, pero todavía no estaban digitalizados los archivos, no estaba el acceso al diario oficial de la Federación, pues no era virtual, era físico, y la gente del AGN son terribles,
son muy duros, y entrabas con mucho frío, solamente te dejaban entrar por tus fichas de trabajo y tu pluma, nada más. Y pues yo me iba siguiendo el sol en las grandes salas estas de consulta, y era muy difícil la consulta porque el sector educativo, bueno, en todo ese periodo postrevolucionario estuvo vinculado con el sector educativo. Entonces me tenía que revisar todo lo que era Diario Oficial de la Federación, la sección de educación. Fue eterno, un trabajo eterno, muy difícil, fue a lo que llegué a esa recopilación, no alcancé a llegar a lo que sería lo que hoy estamos buscando tan afanosamente, una ley general de teatro, una ley general de cultura. Eso no existía, Marlene, no estaba, y pues yo me lancé como muy rápido a eso, de tal manera que te digo que me fue muy mal, así tan mal, que se recomendó que ya no se me contratara en el CITRU. Cuando ahora yo veo la pertinencia del tema, digo, ¿cómo no tuve más tiempo? Y ahora sí que la mirada también del especialista en administración, del especialista en educación, en gestión educativa. Y ese proyecto quedó anulado, está perdido, lo que yo entregué en el CITRU no está, yo no sé dónde quedó ese legajo enorme, porque lo que sí alcancé a hacer fue una cuestión de documentación, pero te digo mucho, ahí alguna vez yo le comenté a otro investigador compañero que digo, debería de haber una Secretaría de Cultura, porque no tendríamos que revisar todo esto, ¿no? Hasta en esas pequeñas cosas se ve la rectoría, ¿no? Cómo se debe de regir cada sector. Pues eso, Marlene, es como llegué a estos temas. Me gusta mucho hablar de ese tema. Creo que es uno de los temas que a mí más me apasiona, la gestión cultural. Y a mí me gusta porque en algún momento, hablando ahorita que estamos hablando de investigación y que usted nos puede decir por dónde ir y por dónde no, la gestión cultural al final de cuentas es algo nuevo en nuestro país. Como usted lo mencionó, a veces los artistas desafortunadamente durante muchos años, por su misma pasión por el arte, descuidaron esta parte administrativa, políticas públicas, legislación. Y entonces hay muchos problemas y muchos conflictos que no se gestaron ahorita, sino vienen gestándose desde décadas anteriores. Y a mí me interesaría preguntar desde su expertise, desde su conocimiento, ¿cuáles son esos conflictos que actualmente nos están afectando a la comunidad artística, a los que nos dedicamos a la gestión cultural, en general a la comunidad artística? Un problema difícil. Sucede que nos encontramos con un aparato cultural muy amplio, ¿no? Heredado de los gobiernos revolucionarios que hicieron un acuerdo en materia cultural, cultura, artes. Y bueno, pues la intervención del Estado en materia cultural y artística era así, total, predominante del Estado. Cuando en el 88 se pretende este cambio, pues sí va adquiriendo más autonomía el sector y nos enfrentamos a lo largo de estos más de 30 años, pues que también por ahí pasó el neoliberalismo, ¿no? En esta cuestión, en este planteamiento de que los asuntos de cultura interviene el Estado, el mercado y la sociedad civil, pues lo que seguimos viendo es la presencia dominante del Estado en la administración de la cultura. Se hace una reconfiguración como un gabinete ampliado, está el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, su brazo ejecutivo va a ser el FONCA, resultó ser el FONCA, pero el FONCA, o sea, en tanto ahí quedaba como ese brazo de producción del Estado, tiene cuestiones que hoy vemos que se está retrocediendo. O sea, sí se avanzó en quitar la rectoría del Estado, la intervención total del Estado en materia cultural y la participación, en este caso, de la propia comunidad artística para definir lo que íbamos a entender por cultura artes. Y eso, ahora con la eliminación de los fideicomisos, pues es un retroceso, porque regresamos al dirigismo de Estado en materia cultural. ¿Quién va a definir qué es el arte? Pues ya no tenemos un consejo consultivo, ya no tenemos una evaluación entre pares y se supone en el momento actual que estamos en el proceso de extinción del FONCA, nos dice la propia secretaria, la titular del ramo en este momento, nos dice que las atribuciones o lo que venía desarrollando el FONCA va a quedar en un sistema, pues no nos lo han presentado.
Entonces, lo que encontramos, pues, es mucha incertidumbre. Y los rasgos así, las acciones que sí nos permiten ver hacia dónde va en materia cultural la actual administración, pues son de intervención total, ¿no? Cuando se hace una convocatoria con unas reglas al Premio Nacional de Artes y nos encontramos que se hace una excepción para otorgar otro galardón, otra distinción para el premio, ¿no? Ya se manifestaron los convocantes los que fueron convocados para ser jurados o una comisión dictaminadora, pues ya dijeron, o sea, nosotros seguimos el protocolo, seguimos las reglas, y en ningún lado decía que existía una política positiva para que hubiera paridad, ¿no? De género. Y pues es lo que encontramos, ¿no? Reglas que no conocemos y acciones que son así de total intervención. Pero te digo, lo que más hay es incertidumbre. No, yo no conozco ahorita cómo se va a desarrollar en adelante estos mecanismos. Si estaba esta estructura, si se implementó esta estructura en el 88, en una reconfiguración donde el Estado va tomando un papel protagónico, tampoco nos hablan de una nueva reconfiguración administrativa. Todo eso nos queda, estamos en ese tránsito. Es que es importante mencionar que si bien nace en 1988 con el gobierno salinista, no quiere decir que el gobierno salinista lo propuso, más bien quiere decir que la comunidad vino luchando por encontrar ese tipo de políticas, un órgano o algo que los avalara. Se dio en el 88, pero pareciera como que actualmente se satanizan estas instituciones que surgieron durante esos gobiernos, pero eso no quiere decir que no funcionaba. A lo mejor sí tenía sus vicios, pero más bien es como si voy a desaparecer algo, si voy a quitar algo, ¿qué solución o qué propuestas podemos hacer? Y a mí me parece que nada está perdido a partir de estas cuestiones que están surgiendo ahorita, tanto la comunidad artística independiente, que es la que se beneficia o la que puede buscar justamente las puertas del FONCA o de una asociación civil o de las empresas culturales, pero ya están haciendo lo que vienen siendo como comunidades de práctica. Estas comunidades que buscan, tienen una preocupación, en este caso, ¿qué está pasando con la cultura? Expresan su preocupación por estas problemáticas y aquí me interesa mucho, por ejemplo, el papel que tiene el MOCAM, que tienen otras asociaciones de artistas que están luchando por justamente que esté claro el papel del Estado en políticas públicas y que el artista o el gestor cultural sepa hacia dónde ir y en dónde trabajar y no estar en esta incertidumbre. Entonces la pregunta sería, usted desde su experiencia en estos grupos, ¿cuál es el papel de estas asociaciones o de estas comunidades de práctica en pro de estos problemas? Estamos en un momento, te digo, en ese tránsito, ¿no? En ese momento de crisis, después de el contexto de emergencia sanitaria en el que estamos, donde el sector cultural arte se ve es de los más afectados, junto con todo lo que conocemos como el sector servicios, ¿no? Restaurantes, hoteles, turismo. Ahí también estamos el sector cultural, en ese tercer sector productivo. Se ve esta necesidad de unión y pues vemos que surgen colectivos de larga data, como la Asamblea por las Culturas de la Ciudad de México, colectivos de reciente creación, como el Movimiento Colectivo por la Cultura y las Artes de México, el MOCAM. El GRECU tiene una trayectoria, en este año cumple 12 años, ¿no? Ese es un grupo de reflexión de economía y cultura, donde confluyen especialistas en cultura artes, ¿no? Hay comunicación, hay expertos en comunicación, en políticas públicas, el doctor Nibón, el doctor Egea, en diplomacia cultural es uno de los brazos fuertes del GRECU, entre otros, ¿no? Te digo, confluyen todos estos agentes nuevos. Me gustó mucho la palabra que dijiste, de que no la recuerdo bien, son acciones. Entonces, lo que hay es que se juntan y lo que se encuentran es eso, ¿no? Que no hay bases desde las cuales puedan participar. Y las que había, pues están, como lo mencionamos en la parte anterior, pues se están modificando.
¿Qué es lo que encuentran eso? Entonces se juntan, hay mesas para trabajar cuestiones legislativas, están los No Vivimos del Aplauso, que se formaron en el 19 a partir de la situación de impagos. Ellos tienen una agenda muy interesante de reivindicaciones sociales, de trabajo digno, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea por las Culturas desde hace bastante tiempo ya había promovido un foro, un espacio para reflexionar en torno al Estatuto del Artista. ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues que no tenemos estructuras sobre que nos permitan identificar por dónde va a correr la producción cultural y artística. Y ellos están juntando en este momento para eso. De los últimos eventos con los que terminamos el año pasado, esta reunión virtual desastrosa que resultó en desastre de desactivación colectivos, pues ahí es a donde quería llegar. Tú me preguntas en qué momento estamos, pues en un momento de total confrontación. No es el momento del diálogo ni de la concordia. Este chat de los funcionarios culturales que nombran desafortunadamente desactivar colectivos, pues nos habla mucho del momento que vivimos. Ya cuando la política es el momento del encuentro, del diálogo, de la discusión, ya cuando alguien tiene como propósito desactivar colectivos, pues estamos en el momento de la confrontación. Pues a mí me parece que estos temas pues son alarmantes porque al final de cuentas el ser humano en su aprendizaje también gesta su desarrollo en la cultura, y la cultura pues sabemos que es multidisciplinaria, pero bueno, el hecho de que no haya en un país como México, que ha avanzado de no tener nada cultural a tener un poquito y que de pronto otra vez vámonos de regreso, eso ya es muy preocupante, porque entonces ¿en dónde está también la preocupación por ese desarrollo de la sociedad? Porque contrarresta problemas como pues viene siendo la delincuencia, pues muchos, la violencia. O sea, la cultura es una puerta a crear un contexto sano hacia una cultura, y si no hay cultura pues hay una sociedad enferma. Me gustaría regresar al siguiente bloque, vamos a ir a un corte, pero me gustaría platicar con usted un poco de lo que viene siendo la cultura, la economía de la cultura, de esta gestión cultural, y lo que viene siendo la creatividad pues remunerada para algunos artistas, que creo que es un tema que se está planteando en este proyecto de nación en cuestión de cultura. Ya volvemos. Hablar de salud no se trata solo de tener un cuerpo sano, sino también un equilibrio mental, emocional y espiritual. A esto se le llama el arte de sanar. Una serie radiofónica creada para ti que buscas nuevas alternativas. Itzy Dafne te invita todos los lunes a las 12 del día en tu programa El Arte de Sanar, México Legendario, la puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos, estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy nos acompaña la maestra Patricia Chavero Gómez, quien tiene un gran trabajo en investigación de gestión cultural, varios libros, varios artículos, realmente toda su vida dedicada a este tema que realmente está ahorita tomando auge, la gestión cultural. Muchas gracias, maestra, nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, Marlene. Maestra, en su trabajo como docente e investigadora, son trabajos que principalmente se enfoca el teatro, pero como usted lo mencionó en el bloque anterior, eso es como de todo, ¿no? En la cultura todos se unen. Con relación a este tema, en las investigaciones que usted ha hecho, las políticas del financiamiento público en las artes escénicas, pues
durante muchos años han estado destinadas a la política del mecenazgo, donde el gobierno siempre está, lo mencionó también, siempre ha estado por encima y siempre ha impuesto su poder, ¿no? En lugar de ver que es un derecho, y los derechos no son dádivas, como lo mencionaron en algunos grupos en el 2019, son derechos y los derechos se conquistan. En esta relación, a mí me gustaría saber cómo, de una política de mecenazgo, cómo es que ahora se está proponiendo una cultura como de autosustentable, como de economía creativa, pero también cuáles son los pros, porque si bien no había políticas públicas en su momento, para las asociaciones civiles, para las comunidades de práctica de los artistas, pues ahora, ¿a qué se enfrenta estas propuestas? Y tampoco hay políticas públicas para poner una empresa cultural, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente, bien lo anotas, no hay. Las asociaciones culturales se tienen que filtrar en asociaciones o comparten objetivos con asociaciones que atienden cuestiones sociales, con asociaciones que están en cuestiones educativas. La presencia de asociaciones en el Consejo Mexicano de la Filantropía, las que son de cultura, se tienen que ceñir a las que son de educación, o sea, son así como contaditas, muy poquitas, y tienen que ceñirse. Otra vez regresamos a ese vínculo cultura y educación. Esta cuestión que mencionas, el llamado a la autosustentabilidad, en otro contexto económico es posible que suceda, ¿no? En una sociedad como la norteamericana, en Reino Unido, en Canadá es posible, pero en México tiene que ver mucho con esta polarización social, ¿no? No polarización, sino esta jerarquía, esta distancia entre un sector social y otro. No hay modo de que las agrupaciones, las asociaciones, los emprendimientos culturales resulten sustentables. Muchos se desarrollan en territorio, lo que hoy llaman territorio. ¿Cómo le pides a una organización, a una agrupación cultural que trabaja en Iztapalapa que se vuelva autosustentable? Su principal contratista, el principal a quien le vende servicios es el Estado, y los vende para hacer llegar con sus acciones un beneficio a la población a la que atiende. La población que atiende en estos colectivos, por decirte, en Iztapalapa, pues no pueden llegar y decir, ay, nosotros vamos a hacer la oportunidad de recuperación siquiera del equilibrio para que puedan sostener, no existe. No existe lo que desarrollan, de lo que yo he visto. Recientemente se aprobó el año pasado, en el periodo inmediato de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se aprobó la Ley de Espacios Culturales Independientes. Para la argumentación se tomaron algunos estudios. Uno es de Laurelena Román, doctora de la UACM, donde hace un mapa de los espacios culturales, y muchos de estos espacios se mueven en esta lógica que te estoy diciendo de cultura comunitaria. Pedirles a estos trabajadores que partan de la cuestión de que un peso lo pone el Estado, un peso lo genera la propia organización y un peso lo pone el público al que está atendiendo, es inviable. Ese modelo no opera en México. Las condiciones sociales no dan para que los beneficiarios de estos servicios puedan contribuir a este modelo de sustentabilidad. Lo que observo es que muchas de estas agrupaciones que te digo que menciona Elena Román se mueven en esta lógica de venderle servicios al Estado. Algunos le venden servicios o trabajan en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública. Otros trabajan, se les abre una puerta con las instituciones que atienden cuestiones sociales. Tepito Arte Acá, por ejemplo, ha desarrollado una actividad importante en materia de seguridad social, ¿no? Y presentan y dan talleres, presentan sus producciones, dan talleres, o sea, lo que llamamos intervienen en contextos de alta vulnerabilidad, pero este supuesto de sustentabilidad no es posible en el caso de México. Y en esta situación de emergencia sanitaria donde todo es paro, pues lo que vimos es lo que hemos presenciado es el desamparo de estos artistas, ¿no? En los llamados que hicieron para crear
un censo de artistas, lo que yo observo es que salieron los que trabajan a nivel de calle en la plaza pública, trayectorias que han corrido de verdad de forma alterna al teatro institucional, al llamado teatro de arte, al circuito comercial. Son a los artistas que yo he visto que han salido, y no creas que son así artistas sin trayectoria. Está artistas a cielo abierto de Coyoacán, Utopía Urbana, que tienen reconocimientos internacionales, reconocimientos también de sus propias localidades, y son los primeros que se quedaron en situación de paro. ¿Cómo regresar a esta cuestión de economía creativa? Muy al inicio te comentaba que al fin de año se realizó el Congreso Nacional de Teatro, que participé en una mesa al lado de Juan Melía, que fue coordinador nacional de teatro, secretario ejecutivo del FONCA y actualmente está en Teatro UNAM. Él decía, bueno, el papel del Estado también son contratos, y eso no lo estamos viendo. Y aquí me parece que, bueno, dentro de esta economía, porque al leer las nuevas propuestas del gobierno que hace para los próximos años, pues se habla justamente de desarrollar, pues, empresas culturales. Y en esta reflexión económica y cultural, a mí me gustaría saber, para los artistas independientes, porque los artistas, sabemos que eso es una red. Un artista puede de pronto trabajar en una dependencia gubernamental y al mismo tiempo puede estar haciendo teatro independiente, o sea, estamos en una red, ¿no? Entonces sería muy imposible como separar, pero si quisiéramos nada más como dedicarnos a la parte de artistas independientes que no tienen sindicatos, que no están familiarizados con estos sistemas a los que a lo mejor nosotros podemos estar familiarizados porque venimos de este sistema gubernamental como de la sociedad civil, ¿qué pasa con ellos? ¿Existen algunas propuestas? ¿Cómo hacer que ellos sigan produciendo? Y sobre todo, pues en caso de que se haga esto de las empresas culturales, pues también ellos, ¿cuáles serían pues como sus propuestas para que ellos también empiecen a involucrarse en esto de la gestión cultural? Porque vienen cuestiones muy complicadas en la cultura, y no lo digo de una forma empírica ni echada al aire, sino porque hay trabajos de investigación que están atrás para yo poder decir, vienen problemas muy fuertes en cultura, desaparición, está ahorita en la cuerda floja el FONCA, si no es que nada más queda el nombre. ¿Qué pueden hacer esas comunidades de artistas independientes para no quedar fuera y no verse afectados? Desde la economía, en el portal del Greco, Paso Libre, hay algunas reflexiones de carácter económico, y a nivel mundial se prevé una depresión del sector. No todos regresarán a las actividades culturales y artísticas. Ahí se va a perder mucho capital humano, por ejemplo. Eso, te digo, a nivel mundial, es una estimación a nivel mundial. Las posibles vías para cómo empezamos a hablar de una perspectiva de futuro. Recientemente oí a Patricia Mercado, de Encuentro Social, que habla de que tenemos que regresar a revisar el trabajo. El trabajo no se va a entender como lo habíamos venido entendiendo, con una jornada de 8 horas, de 40 horas semanales, etcétera, etcétera. A nivel mundial va a haber una reconfiguración del trabajo. Eso también lo tenemos que considerar. Ahí es importante buscar los vínculos entre la reflexión académica y los hacedores y los propios agentes culturales. Ahí será muy importante empezar esta reflexión. Está un libro apenas no tengo el nombre de la autora ahorita, pero ella estudia en la UAM, ella está en la UAM Coajimalpa, estudia el trabajo artístico de los músicos, y pues habla de cómo es un campo de profesionalización muy restringido, y habla de la desprotección que caracteriza al sector. Si no alcanzas a estar en un grupo estable otra vez, en su mayoría del estado, es difícil hablar de la profesionalización, del desempeño profesional de esa práctica. En este caso de los músicos de música clásica, es a los que ella está estudiando. Entonces ahí también se necesita una revisión, una reconfiguración. Cuando hablan, llevan mucho tiempo, desde María Rojo,
estaremos hablando quizá de 15 años atrás, la situación de el trabajo, la protección social al artista. Pues eso no existe. Algún diputado, en un gesto de amabilidad, me dijo que era inviable esa propuesta de protección social al artista y no hemos explorado más, no hemos visto. Y también las condiciones que adquirió el trabajo artístico en estos, lo que hablamos, el periodo neoliberal, el trabajo por proyecto se finca, se da sobre el creativo, sobre el artista, y sin embargo lo deja desprotegido. Acá es una situación que encontramos tanto en las instituciones, en la UNAM, en el INBA, como en los proyectos desarrollados con un financiamiento público del sector. Se da el pago por función, no se da el pago ni por ensayo, no hay contrato que establezca una relación entre empleado y empleador. De verdad tenemos que sentarnos con los académicos, no solamente los que hayan estudiado el trabajo artístico, los académicos que estudien la reconfiguración del trabajo. Ese es un trabajo pendiente. Claro, y porque al final de cuentas esto es un conflicto, y este conflicto pues no tiene una solución, porque no es un conflicto de ahorita, sino viene de más de 30 años, 32 años que viene gestándose, si no es que desde antes, y pues es un conflicto complejo en donde no hay solución. Y si quisiéramos en este momento de la entrevista decir, bueno, ¿cuáles son las soluciones que hay? Desafortunadamente no hay soluciones, porque usted lo dijo, hay incertidumbre, aún haciendo las investigaciones, tantos académicos que están haciendo investigación en gestión cultural, aún es como una maraña, que no se sabe ni dónde entra, ni por dónde sale la respuesta, ni la solución. Y aquí es importante, y a lo mejor aquí me gustaría, para terminar el programa, que nos apoye con una reflexión justamente de la política cultural, de la gestión cultural, y sobre todo para la producción, o sea, para que se siga produciendo, qué es lo que podría, en una posible alternativa, desde su experiencia, ¿cuál podría ser? Así como muy optimistas, como para empezar el año, empezar a materializar el bono cultural que está expresado en la Ley General de Cultura. Un bono cultural lo que permitiría es dinamizar el campo, ¿no? ¿Qué permitiría el bono cultural? No está escrito, no hay reglamento de cómo se va a llevar a cabo, pero si pensamos en el modelo que se desarrolló en Brasil, ¿qué sería? Que un trabajador tiene un bono cultural en el que interviene el patrón, paga un porcentaje, el Estado paga otro porcentaje y el mismo usuario, el empleado, paga una parte proporcional de ese bono cultural que decidirá cómo gastarlo, si lo gasta en libros, si lo gasta en cine, si lo intercambia para entrar a una puesta en escena. Eso sería como una posible vía. Y te digo que quedó escrito tengo un cuadro que hice para mencionarte en qué artículo quedó de la Ley General de Cultura. No es muy grande la ley, solamente tiene 5 títulos, entonces ahí lo podrán revisar, pero sería como ahí una posible salida, ¿no? Ese bono cultural, por una parte. Y por otra, en este contexto de emergencia sanitaria, pues sí reconfigurar la práctica de los propios artistas. Si no podemos estar en recintos cerrados, toda la arquitectura, cómo se concibe el urbanismo, hemos concebido las ciudades, también nos tiene que dar un llamado de descentralizar, hacer efectiva la descentralización, la desconcentración de estos núcleos urbanos. En la Ciudad de México se estima que somos 20 millones de mexicanos y que circulan diario de la zona periférica más de 4. Ahí también, pues, habrá que ver cómo regresamos. Pues, maestra, yo le agradezco mucho. La verdad es que su trabajo, el trabajo que ha hecho durante muchos años ha sido, pues, de mucho reconocimiento, y es muy satisfactorio que haya personas como usted preocupadas justamente por esta materia de la gestión cultural. Recordemos, bueno, para el público que nos está escuchando, la maestra Patricia Chavero es autora del libro Los asuntos de cultura en tiempos de cambio. Colaboró en el libro Es la reforma cultural, presidente,
propuestas para el sexenio 2018-2024, y así como esos temas, muchos años de investigación que ha dedicado la maestra principalmente al sector del teatro. Maestra, antes de despedirnos, ¿algo más que quisiera agregar a esta entrevista que la hemos dedicado principalmente a la gestión cultural? Ojalá que es este momento en el que han coincidido muchos colectivos artísticos del impulso para que creen una base que permita claridad sobre cómo se va a desarrollar en adelante la cultura y las artes. Se han desarrollado sacrificando a los ejecutantes, a bailarines, a actores, sí poner al centro al artista. Y para eso está el Estatuto del Artista, pues tenemos una agenda larga y ojalá se pueda concretar, materializar en reglamentos y en lineamientos para desarrollar la producción cultural y artística. Pues le agradezco muchísimo, maestra, por esta entrevista. Esperemos que las personas, los artistas que están escuchando este programa, pues también se involucren en estos temas, porque es un tema que nos preocupa y debemos de poner acción entre toda la comunidad, tanto la parte artística como los gestores culturales, de los que también estamos en investigación, estamos haciendo trabajos. Pues con todo a trabajar, a seguir juntos. Así es, maestra, pues muchísimas gracias. Yo me despido. Yo soy Marlene Lobo. Estuvieron en Alegoría Mexicana con la maestra Patricia Chavero. Nos vemos el próximo viernes en la producción Mario de la Fuente. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana.